Hola, buenos días, tardes, noches, bienvenidos a otro video de John's Coffee, el café de John. Hoy vamos a estar continuando los ejercicios impares del Roald Wagner Campos electromagnéticos, capítulo 6 de capacitancia y conductores. En el video pasado, bueno, en el primer video, vimos el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 5. Hoy vamos a estar viendo, bueno, empezando por el 7, 9, 10 por 10, 11 y 13. Vamos a ver qué tan largo se hace el video. Bueno, este es el ejercicio 6.7 que nos dice: las placas de dos capacitores C1, C2 se conectan por medio de conductores de capacitancia despreciable, como se muestra en la figura 611A, que es esta. Es decir, se conectan en paralelo. Si se aplica una diferencia de potencial entre las terminales T y T', demostrar que esta combinación es equivalente a un capacitor de capacitancia C1 menos C2. De manera similar, demostrar que la capacitancia equivalente para una combinación en serie, como la que se muestra en la figura B, puede encontrarse a partir de 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Muy bien. Bueno, primero vamos a empezar con el arreglo en paralelo, como digo aquí, en esta. Bueno, en A podemos apreciar que ambos capacitores están aislados, bueno, no aislados, sino que están en diferentes conductores. Este está en este conductor y este está entre estos dos conductores. Ambos están, claro, entre la terminal de T a T', pero como están separados, o sea, no están en la misma longitud, o vaya, no están, por decirlo así, en el mismo arreglo, entonces cada una va a tener una carga diferente. O sea, C1 y C2 van a tener cargas diferentes, pero puesto que las dos están de su punto inicial es de T y su punto final es T', van a tener la misma diferencia de potencial. Ahora, nosotros sabemos que podemos ver acá que el capacitor 1 tiene dos placas y el capacitor 2 tiene dos placas. Entonces nosotros asumimos que estas dos placas son nuestras placas conductoras. Es decir, como son conductores, decimos que tiene carga Q1 y ese tiene carga menos Q1. Y este, como dijimos que tienen cargas diferentes, vamos a asignarle Q2 y menos Q2. Es lo que decimos acá. Se trata de un sistema de dos placas conductoras y como son capacitor C1 y C2, tendrán para C1 unas cargas de Q1 y menos Q1 y para C2 Q2 y menos Q2. Ahora, como C1 y C2 comparten inicio y final de forma independiente, entonces tienen el mismo cambio potencial. Entonces, dando un pequeño resumen, nosotros sabemos que en un sistema paralelo se tienen cargas distintas entre los capacitores, pero el mismo cambio de potencial para estos capacitores. Entonces, nosotros sabemos que para un capacitor de dos conductores, la capacitancia C1 es igual a la carga sobre el cambio de potencial, que en este caso nuestra carga es Q1. Entonces lo despejamos y obtenemos que Q1 es igual a C1, o sea, capacitancia 1 por el cambio de potencial. Y lo mismo con C2. C2 es igual a la carga 2 entre el mismo cambio de potencial y esto implica que Q2 es igual a capacitancia 2 por el cambio de potencial. Entonces, como entonces, para el sistema completo, como estamos hablando de que son dos diferentes cargas, Q1 y Q2, la carga total, o sea, la carga total del sistema va a tener que ser la suma de las dos cargas, Q1 más Q2. Entonces es lo que tenemos acá, Q1 más Q2. Entonces la capacitancia del sistema total, o sea, capacitancia sub P, que es de paralelos, va a ser igual a la carga total entre el cambio de potencial, que es el mismo cambio de potencial que usamos para Q1, para el capacitor 1 y para el capacitor 2. Entonces, aquí nada más sustituimos carga total por carga 1 más carga 2 y de igual forma, como ya la despejamos de aquí, nosotros la despejamos entonces de una vez. Carga 1 es capacitancia 1 por cambio de potencial más capacitancia 2 por cambio de potencial y como es el mismo cambio de potencial para todo, se saca el factor común, se cancela y nos queda capacitancia 1 más capacitancia 2. Entonces la capacitancia total del sistema va a ser igual a capacitancia 1 más capacitancia 2. Ahora, yo entiendo que en este problema está tomando como que la carga 1 es igual a menos carga 2 como para que la transferencia de carga sea de forma óptima, puesto que tienen cargas opuestas. Entonces, si tomamos esto en cuenta, al sustituirlo nos va a dar que la capacitancia total es igual a la capacitancia 1 menos la capacitancia 2, que es lo que nos pide demostrar el ejercicio.
Bueno, entonces ahora vamos a ver el arreglo en serie, que es este. Bueno, en el arreglo en serie, como se puede apreciar, C1 y C2 están unidos, vaya, por los mismos conductores. O sea, no están separados como en el paralelo. Entonces, la diferencia es que en este comparten un mismo arreglo, no están separados. Entonces, por lo mismo van a compartir una misma carga Q. Pero, como podemos apreciar aquí, de T a T' no es igual a acá, que no había ninguna interrupción, sino que tenemos un espacio entre los capacitores que va a afectar, puesto que ahora la diferencia de potencial vamos a tener tres diferentes diferencias de potencial. La que empieza en T y termina en el 1, en el segmento 1, la que empieza en 1 y termina en el segmento T', y el total que es T a T', que es básicamente lo que dice acá. Están unidos, tienen los mismos conductores, comparten el mismo arreglo, tienen la misma carga, pero como que se crean divisiones en medio de los capacitores, se provocan distintos potenciales. Entonces vamos a tener entonces el potencial inicial, que es el de T, el potencial 1, que es el del segmento en medio, y el potencial 2, que es el de T'. Entonces vamos a tener el cambio de potencial 1, que es de 0 a 1, bueno, de potencial 1 menos potencial 0, el cambio de potencial 2, que es el cambio de potencial 2 menos el potencial 1, y el cambio de potencial total, pues es la suma de estos dos cambios de potencial, el cambio de potencial 1 más cambio de potencial 2, que ya sumando nos va a quedar que es el potencial 2 menos el potencial 0, lo cual es congruente, o sea, va acorde con la realidad. Pero entonces nosotros nos vamos a tener que dar cuenta de que el capacitor 1 está entre T y 1. Por lo tanto, como dice acá, como se tiene a C1 como extremos 0 y 1, entonces la capacitancia 1 va a ser igual a la carga sobre el cambio de potencial 1, porque definimos el cambio de potencial 1 como el que está entre 0 y 1. Y la carga pues va a ser la misma que en el capacitor 2. Y despejamos el cambio de potencial 1 es igual a carga sobre capacitancia 1. Y para C2 lo mismo, nosotros vamos a ver que C2 está entre 1 y 2. Entonces vamos a poner que nuestra capacitancia 2 es igual a la carga sobre el cambio de potencial 2, por cómo la definimos, por cómo definimos el cambio de potencial 2. Entonces lo despejamos, cambio de potencial 2 es igual a carga sobre C2, sobre capacitancia 2. Entonces, el sistema completo, nosotros sabemos que la capacitancia total del sistema es igual a la carga sobre el cambio de potencial total. En este caso, bueno, como un tipo de resumen para en serie, sabemos que las cargas de los capacitores van a ser iguales, pero el cambio de potencial va a ser diferente entre cada uno. Entonces, la capacitancia total va a ser igual a la carga, que dijimos que es la misma carga, entre el cambio de potencial total del sistema, que habíamos definido como cambio de potencial 1 más cambio de potencial 2. Entonces despejamos, cambio de potencial total es igual a carga sobre capacitancia total, y esto es capacitancia 1 más, más cambio de capacitancia 2, que entonces sustituimos estos valores, que es carga sobre C1, capacitancia 1 más carga sobre capacitancia 2, factor común porque dijimos que la carga era la misma, se sale, y entonces se cancela con esta carga. Entonces nos va a quedar ya, después de arreglar todo el sistema, que 1 entre capacitancia total del sistema es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2, que es la expresión que queríamos encontrar. Bueno, ese es el primer ejercicio, es nada más la demostración de las reglas que son generalmente conocidas como las capacitancias en paralelo y en serie, ¿no? Paralelo, que es la suma de las capacitancias, y en serie, que el inverso es igual a la suma de los inversos. Bueno, ahora vamos a estar viendo el 6.9, un cafecito como siempre. Mm, mm. El 6.9 dice, la diferencia de potencial entre placas de un capacitor esférico se mantiene constante. Demostrar que el campo eléctrico en la superficie de la esfera interior tendrá un valor mínimo si A es igual a B entre 2. Encontrar este valor mínimo de E. Bueno, nosotros sabemos que un capacitor esférico tiene un conductor interno de radio A y un conductor externo de radio B a C. Pero como en este caso no nos dice que es un conductor neutro, entonces la carga del conductor externo va a estar distribuida toda en el radio interior B, así como lo tenemos aquí. Solamente va a entrar en juego
el radio A con carga Q y el radio B con carga menos Q, porque si se distribuye todo en menos Q, entonces en el radio C ya no va a haber carga y no va a afectar en el sistema, puesto que estamos encontrando el campo eléctrico. Entonces, como dice acá, nuestro capacitor esférico, la esfera de radio A y de radio B son conductores, sus cargas se distribuyen en sus respectivas superficies y como son capacitores son de signo opuesto, Q y menos Q. Como sus placas son superficies de radio A y B, la región entre esas va a ser radio mayor o igual que A, menor o igual que B. Bueno, el campo eléctrico, como son conductores, sabemos que dentro de la esfera interior, o sea, de radio menor o igual a 0, menor a A, es 0, al igual que la esfera dentro del conductor externo, que es de radio mayor a B, menor a C. Pero, bueno, porque están dentro del conductor. Entonces, el único campo que se va a tener presente en este capacitor va a ser el que se encuentra entre A y B, o sea, radio mayor o igual a B, mayor o igual a A, menor o igual que B, en las superficies de las esferas y en medio de estas. Bueno, lo que primero vamos a hacer es calcular el campo de una esfera por ley de Gauss. Aquí tenemos la integral de superficie del campo punto diferencial de área. Es igual, bueno, si escogemos una esfera como nuestra superficie gaussiana, entonces obtenemos que E es constante y hacemos el diferencial de área, puesto que R es constante, entonces lo sacamos, R cuadrada, y nada más integra seno de teta de phi, y nos da esto, 4pi R cuadrada E. Pero sabemos que esto es igual a la carga total entre EO. Entonces ahí despejando el campo eléctrico, tenemos que Q es igual a 4pi EO R cuadrada para R mayor o igual que A, es decir, fuera de la superficie de la esfera menor. Pero nosotros sabemos además que como este ejercicio cumple con una simetría, puesto que las esferas tienen simetría esférica, vaya, sabemos que podemos aplicar esta ecuación que es delta, o sea, el cambio de potencial es igual a la integral de nuestra superficie con carga negativa, bueno, nuestra superficie de carga positiva a la negativa, ¿no? Esos son los límites de integración. Se define así porque el cambio de potencial aquí se define como el potencial positivo menos el potencial negativo. Bueno, el potencial positivo es el radio A porque tiene carga positiva y el potencial negativo es el que tiene carga Q porque tiene carga negativa. Entonces, esto va a ser integral de la negativa a la positiva. E.ds, o sea, el campo punto diferencial de, vaya, de longitud. Y como nosotros sabemos que el campo es radial, entonces ds lo vamos a poner magnitud dr. Y nos va a quedar así. Integral de AB de Q sobre 4 pi R cuadrada dr. Esto pues lo sacamos a R, por todos los demás es constante. Y nos va a quedar esto. Y al final nos va a quedar que el cambio de potencial es igual a Q por B menos A sobre 4 pi a B. Pero como nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el cambio de potencial, nosotros podemos despejar eso y decir que el cambio de potencial es igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces lo que aquí vamos a hacer es despejar. Bueno, esto es nada más como que un dato extra, ¿no? Porque lo que vamos a hacer ahorita, nosotros queremos saber el campo electromagnético, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a despejar Q de la ecuación QB menos A sobre 4pi AB. Lo vamos a despejar con este cambio de potencial. Y lo que nos va a quedar es que la carga es igual a 4pi AB, cambio de potencial sobre B menos A. Ahora, esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación de campo eléctrico. En vez de el campo es igual a Q sobre 4pi R cuadrada. Vamos a sustituir el valor de Q y nos va a quedar 4pi AB, cambio de potencial sobre B menos A. Todo esto entre 4pi R cuadrada. Después de hacer ya los arreglos, nos queda nada más que el campo es igual a AB, cambio de potencial, sobre B menos A, R cuadrada. Pero como nosotros queremos saber el campo en el radio de la esfera interna, o sea, de A, para la superficie de la esfera interior vamos a sustituir este R cuadrada por A cuadrada. Y después de despejarlo, después de cambiarlo, sustituirlo y todo eso, vamos a tener que el campo eléctrico en la esfera de radio interior va a ser B por el cambio de potencial sobre B menos A por A. Ahora, nosotros queremos obtener el punto mínimo. Si tomamos a esta función de E como una función con respecto a el radio A, entonces lo que podemos hacer es derivarla para poder obtener un punto crítico. Entonces derivamos con respecto a para encontrar el mínimo, el punto crítico, que en este caso es un mínimo, y derivamos E' es igual con respecto a, hacemos todo esto, la de abajo,
la de abajo por la derivada de la de arriba y todo eso. Y como vemos que la de arriba es constante, pues eso va a ser cero, menos la derivada de abajo. Pero la derivada de abajo pues es una multiplicación, entonces la derivada de una multiplicación es esto, y entre la de abajo al cuadrado, y ya nos da así. Ya después de sumar y restar, nos va a quedar que esto es igual a b por cambio de potencial, a más a menos b sobre b menos a cuadrada por a cuadrada. Todo esto lo podemos hacer porque en el principio nos dice que la diferencia de potencial entre las placas es constante o se mantiene constante. Entonces por eso nosotros podemos sacar este cambio de potencial en la derivada sin tener que tomarla como una incógnita. Entonces ya después de hacer todo eso, nos da que cuando lo igualamos a cero, como lo igualamos a cero, pues b y el cambio de potencial no pueden ser cero. Entonces lo único que nos va a quedar es que esto es cero. Entonces pasa a multiplicar y nos queda que 2a menos b es igual a 0. Y entonces despejando nos queda que a es igual a b entre 2. Entonces, cuando tenemos este valor, el campo eléctrico en la superficie de la esfera de radio va a tener un valor mínimo. Entonces, ahí dice que le encontremos. Bueno, sustituimos nada más este valor de a en la ecuación, en donde iba r cuadrada, y nos queda así. Digo, aquí, en esta ecuación, sustituimos el valor de a por b entre 2, y nos da esta. Ya después de hacer todo el despeje, nos da 4 cambio de potencial sobre b, como e mínimo, que son las respuestas que queríamos encontrar. Pues son las respuestas del libro. Entonces, recapitulando, después de hacer todo ese proceso, obtenemos que si a es igual a b entre 2, e de la esfera interior tiene un valor mínimo, y este es e es igual a 4 cambio de potencial sobre b. Lo único que hicimos aquí fue sacar eh, entender que como es simétrica podemos aplicar el cambio de potencial, de ahí despejar q, y q se intercambia en e, que es bueno, en este valor de e, y de ahí nada más se va despejando, se deriva con respecto a y se obtiene el valor mínimo, se sustituye este valor mínimo y se obtiene el valor mínimo de e. Y bueno, eso es todo en este ejercicio 6.9. En este ejercicio 6.10, bueno, no es impar, pero es como que un extra, ¿no? Porque nos va a servir más adelante, nada más que herramienta misteriosa. Dice, se fabrica un capacitor con dos conductores infinitamente largos de superficies cilíndricas coaxiales, como las que se muestran en la figura 6.12, que es esta. Demuestra que la capacitancia de una sección de longitud L de este sistema está dada por C es igual a 2pi EOL sobre el logaritmo natural de B entre A. ¿Por qué el resultado no depende de C? Se requiere que el conductor interno de radio A sea un cilindro sólido. Bueno, este es nuestros cilindros coaxiales de radio A, B y C. Bueno, en este lo único que vamos a hacer es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio 6.9 para sacar el campo eléctrico. Dice, capacitor de placas cilíndricas coaxiales. Bueno, como son dos conductores, uno tiene carga positiva y uno tiene carga negativa. Como dijimos antes, vamos a darle al conductor externo menos Q y al conductor interno la carga Q, para que entonces la línea de carga vaya hacia adentro. Entonces, definimos que el capacitor externo será el de radio B, que tenga menos Q, y el de radio A tenga Q, es lo que acabamos de decir. Bueno, entonces también sabemos que como son cilindros, tienen simetría. Por lo tanto, primero vamos a sacar el campo eléctrico de un cilindro. Bueno, E es radial hacia adentro, como dijimos, tomando una sección de longitud L, por ley de Gauss, tenemos que la integral de E de A es igual, bueno, como tomamos esta de que el radio sea radial, o sea, de ρ, entonces va a ser constante, se va a poder sacar de la integral, y como en el diferencial de área ρ es constante, va a ser ρ de phi de z. Entonces se hace la integral, eso es igual a Q sobre EO, y entonces vamos a despejar E, que nos da que es Q sobre 2pi EO ρ L, para ρ mayor o igual que A, o sea, para fuera del cilindro. Porque E solamente va a ser diferente de ρ mayor o igual a A, menor o igual que B. Es decir, que solamente va a existir campo en la sección que está entre los cilindros, porque pues son conductores. En los conductores el campo eléctrico es cero. Entonces, como hicimos otra vez, tomamos el cambio de potencial es igual al potencial positivo menos el potencial negativo. Eso es igual a la integral del negativo al positivo de E de S. Bueno, del positivo al negativo de S. Ese es igual como definimos positivo el A, bueno, integral de A al negativo B.
Q sobre 2pi EO rho L de rho, porque nosotros sabemos que el campo eléctrico es radial y tiene dirección rho, entonces va a ser de rho. Entonces nosotros lo realizamos y con los límites de integración nos queda que Q es igual a 2pi EO L por logaritmo natural de B menos A. Ese es igual a capacitancia sobre C, porque no sabemos que capacitancia es igual a Q sobre cambio de potencial, entonces despejando nos da esto. Y entonces despejando nos da que la capacitancia es 2pi EOL sobre el logaritmo de B entre A, que es lo que queríamos demostrar. Que la capacitancia es 2pi EOL por logaritmo de B entre A. Y nos dice, ¿por qué el resultado no depende de C? Bueno, pues como dije en el ejercicio anterior, como en los conductores no eran neutros al principio, entonces la carga Q se va a distribuir en el conductor interno de radio A y toda la carga del conductor externo se va a la superficie interna de radio B con carga menos Q. Entonces en la superficie de radio C ya no va a haber carga, entonces no va a poder afectar en el campo electromagnético, en el campo eléctrico y entonces no va a influir en la capacitancia. Y bueno, la segunda pregunta dice, ¿por qué el conductor, se requiere que el conductor interno de radio A sea un cilindro sólido? Pues no, porque hay que recordar que en un conductor la carga se va a distribuir solamente en su superficie, por lo tanto no importa si es sólido o no, porque al fin y al cabo su carga se va a distribuir solamente en su superficie. Podríamos tener un cilindro hueco y aún así si la carga es la misma, si la definimos como Q, entonces pues al fin y al cabo vamos a tener eh, eso, ¿no? Es como tomamos aquí el conductor externo de radio B. Nosotros nada más estamos tomando su superficie. De hecho, si lo tomamos nada más como radio B, estamos tomando un cilindro hueco. Por lo tanto, no va a afectar. Entonces, pues esas son las respuestas del ejercicio 6.10 que nos va a servir después.